Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel y bueno, el propósito de este video es introducir o comenzar la implementación de la estructura de árbol de binario en Java, para lo cual vamos a seguir lo que dice la hoja de ruta que están viendo en pantalla. Primero vamos a empezar definiendo o cómo representamos la estructura de un árbol binario. Luego vamos a implementar la primera operación necesaria, que es agregar elementos a la estructura de árbol para poder hacer cualquier cosa después con la estructura, porque si no, mucho no vamos a poder hacer. Y luego de eso vamos al final dejar planteado el tema de los métodos que calculen la cantidad de nodos y la altura del árbol, pero no los vamos a resolver, vamos a dejar planteada la idea de cómo resolverlo para que ustedes tengan la posibilidad de pensarlos y programarlos ustedes mismos, ¿no? Lo vamos a resolver en un segundo video. Bueno, entonces, para empezar ya con el primer punto, ¿no? Representar la estructura del árbol binario, primero vamos a dar como un pequeño repaso, vamos a volver eh, a ver cómo se ve un árbol, ¿no? Acuérdense que un árbol uno ingresa a la estructura de árbol por la raíz, ¿sí? Un árbol se representa por su nodo inicial, que es la raíz, ¿sí? La raíz puede estar inicializada o no. Si la raíz está en nulo, decimos que el árbol está vacío, digamos, no tiene ningún dato, digamos, ¿no? Es el árbol vacío. Pero a partir de que voy agregándole datos a la estructura, voy creando nodos y esos nodos se van a ir enlazando, ¿no? Como si fuera una lista enlazada. Pero la diferencia con una lista enlazada es que los nodos de un árbol tienen dos punteros en lugar de uno y los vamos a llamar eh, hijo izquierdo e hijo derecho, ¿sí? Eh, Cuando agrego el primer dato a un árbol, agrego el primer nodo, que ahora la raíz va a apuntar a ese primer nodo, voy a guardar el dato en ese nodo y los punteros izquierdo y derecho de ese nodo van a ser nulos. Y a medida que voy agregando datos a la estructura, voy creando nuevos nodos y ubicándolos en los lugares libres. ¿Qué son los lugares libres? Y, digamos, son como hijo izquierdo o como hijo derecho de algún nodo que ya esté en la estructura. ¿Sí? Los nodos no pueden estar sueltos, tienen que estar apuntados por otro nodo. Entonces, por ejemplo, si agrego un nuevo nodo, lo voy a tener que agregar como hijo izquierdo de la raíz o como hijo derecho de la raíz. Cuando venga un tercer nodo, lo puedo poner como hijo derecho de la raíz. Y así voy a ir encadenando nodos, ¿no? Siempre en algún lugar, ¿no? En principio no hay un orden en el cual, digamos, no se debe, no es obligación completar los niveles para pasar al siguiente nivel, ¿no? Se puede insertar en cualquier lugar el nodo donde haya un null, digamos, o sea, donde haya un puntero que esté en nulo. Bueno, teniendo en claro ahora cómo es la estructura de árbol, vamos directamente a representarlo esto en Java. Acá tengo el Eclipse abierto y vamos a empezar creando la clase nodo. La clase nodo, o sea, la clase nodo va a tener una info y punteros a izquierda y a derecha. Ahora, ¿de qué tipos son estas variables de vuestros atributos? La info de un nodo, como en principio vamos a permitir guardar cualquier tipo de dato en una estructura de árbol, lo vamos a definir genérico. Entonces, si vamos a definir la estructura genérica, cada uno de los nodos también va a ser genérico. Entonces, por lo cual vamos a directamente decir que nodo es un nodo de T y la info que voy a guardar en el nodo va a ser de tipo T. ¿Sí? Los punteros izquierdo y derecho van a apuntar a otros nodos, por lo cual también van a ser nodos de T. ¿No? Bien, ahora, ¿qué necesito? Necesito
crear el nodo, ¿no? Tener una forma de construir el nodo. Entonces vamos a construir el nodo a partir de la info, ¿no? No vamos a, digamos, a pasarle nunca un hijo izquierdo y un hijo derecho en el constructor de un nodo, porque cuando construyo un nodo normalmente lo construyo con los punteros, los hijos izquierdo y derecho en nulo, ¿sí? Porque normalmente un nodo lo voy a agregar al final, como una hoja, siempre, ¿sí? Entonces me alcanza con pasarle la info para crearle el nodo. ¿Y qué más voy a necesitar para un nodo? Bueno, voy a necesitar los getters y setters de los tres atributos. ¿Sí? En principio es necesario tener, obviamente, algo que me devuelva la info del nodo, porque si no, ¿para qué tengo la estructura si no puedo consultar la información que está dentro de la estructura? O sea que esto es evidente que necesito un getInfo. En algunos métodos voy a necesitar también modificar la info de un nodo, ¿sí? Después lo vamos a ver. Más que nada esto va a ser para el eliminar, lo vamos a usar esto. Y obviamente también necesito conocer el hijo izquierdo y el hijo derecho de los nodos, porque eso me va a permitir ir haciendo la recursión, ¿no? Cuando tengo que bajar en el árbol, tengo que pasarme a mi hijo izquierdo o a mi hijo derecho. Entonces, obviamente voy a necesitar este getIx y este getDer. Y en muchos métodos también voy a necesitar el setis y el setDer porque necesito encadenar los nodos. O sea, cuando agregue un nodo como hijo izquierdo de otro nodo, voy a tener que setear el hijo izquierdo de ese nodo. Entonces, todos estos métodos son necesarios. Bueno, una vez que ya tenemos definido la clase nodo, vamos ahora directamente a la clase árbol. Lo vamos a definir como AB, por árbol binario, ¿sí? Y el árbol binario también lo vamos a definir genérico para poder albergar distintos tipos. O sea, obviamente lo que dijimos es que un árbol directamente alcanza a contener la raíz. Después de la raíz voy accediendo al resto de los nodos. Entonces, lo único que necesito para un árbol es tener la raíz. El constructor de un árbol, yo podría generar un constructor. Ahora, yo no le voy a pasar un nodo cuando construyo. Normalmente lo voy a generar vacío, ¿sí? Cuando construyo un árbol binario, lo voy a crear vacío. Entonces, la raíz va a estar en null. No necesito escribir raíz igual null porque por defecto se inicializan en null todos los objetos que no se inicializan, ¿no? En un constructor. Entonces esto no hace falta y tampoco hace falta la llamada al constructor de la superclase vacío, porque eso es implícito en cualquier constructor. Por lo tanto, también puedo sacar directamente el constructor. Esto no quiere decir que la clase AB no tenga constructor. Tiene un constructor, pero es un constructor vacío que simplemente lo único que hace es llamar al constructor vacío de la superclase, que en este caso es la clase Object. ¿Sí? Así que no necesito escribirlo. Entonces vayamos directamente al método agregar. ¿Sí? Obviamente una vez que creé el árbol necesito agregarle nodos. Voy a tener un método que en principio va a recibir algo de tipo T, porque yo guardo datos de tipo T. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo sería el agregar? Vamos a pensarlo un poquito, ¿no? Yo tengo acá armado como acá en mi documento Word ya estoy preparado para ir agregando nodos. Supongamos que tengo el árbol que acabo de crear, el árbol binario, que tiene la raíz apuntando a nada, a null, y le voy a ir insertando estos valores en este orden, ¿no? Lo primero que voy a insertar es el 20.
La idea es que el primer nodo el primer valor que inserte, obviamente voy a tener que crear un nodo al cual le voy a poner la info que me pasaron, el 20. ¿Y esto dónde lo puedo insertar? Bueno, la primera vez es muy fácil. Simplemente tengo que hacer que la raíz apunte a ese nodo que me acaban eh, de, de pedir que agregue, ¿no? O sea, me pidieron que agregue un dato, el 20. Yo creo un nodo y agrego el 20, y agrego un nodo con ese dato. Bien, ahora me piden el 25. ¿Cómo se hace para agregar el 25? Obviamente ya no lo puedo poner como raíz porque ya tengo una raíz, pero ahora tengo dos hijos para elegir. En principio podría agregarlo como cualquiera de los dos hijos. Voy a crear un nuevo nodo, lo pongo como hijo izquierdo. En realidad es arbitrario esto que estoy haciendo, ¿no? Puedo ponerlo como hijo izquierdo o como hijo derecho. En principio, en estos árboles, los árboles binarios, a secas, digamos, como los que estamos viendo ahora, no hay un criterio para decir si el nodo lo tengo que insertar como hijo izquierdo o como hijo derecho. Eso sí va a pasar con los árboles binarios de búsqueda, que lo vamos a ver después, ¿sí? Pero en principio con los árboles binarios no hay un criterio, no hay un orden, entonces puedo insertarlo tanto a la izquierda como a la derecha. En principio, como tengo lugar a la izquierda, lo inserto a la izquierda. Ahora me piden insertar un tercer elemento, el 18. Otra vez voy a crear un nodo, ¿sí? Le voy a poner el 18 a ese nodo. Y tengo que decidir dónde insertarlo. Obviamente en la raíz ya no puedo, como hijo izquierdo de la raíz tampoco, pero lo puedo insertar como hijo derecho de la raíz. ¿Sí? Entonces, hasta acá aparentemente no habría problema. ¿Qué pasa cuando viene el cuarto? ¿Sí? El 32. También voy a intentar hacer lo mismo, ¿no? Primero creo un nodo, le pongo el 32 en el nodo, y digo, bueno, a ver, me paro en el raíz. ¿El raíz puede insertarlo como hijo izquierdo? No, porque ya tiene un hijo izquierdo, perdería el que tiene. Tampoco lo puede insertar como hijo derecho. Entonces acá es donde, digamos, el 20 está, no, como no ve más abajo que sus dos hijos, no puede él agregarlos. Lo que tiene que hacer es pedirle a alguno de sus dos hijos que lo agreguen. Y acá otra vez es arbitrario, no hay ningún criterio para decir si para la izquierda o para la derecha. En principio elijo para la izquierda y le digo, esto pasa a ser una llamada recursiva, ¿se entiende? En lugar de insertarlo acá, intento insertarlo en el 25. Y el 25 vuelve a ser lo mismo que hacía antes el 20. Pregunta, ¿tengo un hijo izquierdo? No, entonces lo pongo acá. Y así se van a ir insertando, ¿sí? Creo un nuevo nodo, ahora trato de insertar con el 89 y vuelvo con la misma lógica. El 20, que es el raíz, no puede insertarlo, le va a pedir a su hijo izquierdo, porque así es el algoritmo. Dijimos, bueno, si no sabe, si no tiene ninguno de los dos hijos en nulo, se lo pasa al izquierdo. El 25 va a ver si lo puede poner a la izquierda, no lo puede poner, entonces lo pone a la derecha y listo. Ahora, supongamos que viene otro más, el sexto. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene el 12 ahora. Viene el 12. El 12 que el 20 trata de insertarlo como hijo suyo, no puede, pues tiene los dos hijos ocupados, se lo va a pasar al 25 y el 25 otra vez ahora también está con la misma situación que estaba el 20 antes, tiene los dos hijos ocupados. Le va a decir a su hijo izquierdo que lo haga. Recién el 32 va a poder insertarlo acá. Obviamente con este algoritmo que estamos dando, el árbol se está como construyendo sesgado a izquierda. No sé si se dan cuenta, ¿no? Esto es por la decisión arbitraria que tomamos de ir siempre para la izquierda cuando tenemos los dos hijos ocupados, ¿sí? Pero es que alguna decisión tenemos que tomar, digamos, ¿no? La idea va a ser que los árboles
en realidad no tengan esta forma, sino que puedan estar lo más balanceado posible. Y después vamos a ver más adelante qué significa que un árbol esté balanceado. Pero en principio querríamos que, digamos, la parte izquierda y la parte derecha, digamos, estén más repartidas. Y no es lo que está pasando acá, ¿no? Eh, para eso va a haber técnicas para rebalancear el árbol, que bueno, sepan que existen y que permiten que el árbol se mantenga con una altura menor, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo al hacer los cejados de izquierda es que me va a quedar un árbol con mucha altura, ¿sí? Y en general, cuando lleguemos a árboles binarios de búsqueda, lo que nos va a interesar es que no tengan mucha altura los árboles, sino que estén balanceados, ¿sí? Bien, pero bueno, en principio ahora como tenemos que programar el agregar de árbol binario, vamos al código y tratemos de programar esto, ¿sí? Que acabamos de ver, ¿sí? En acción. Lo primero que voy a preguntar entonces es si la raíz es null. Si la raíz es null, yo puedo agregar en la raíz el nuevo nodo. O sea, voy a crearme un nodo de t, y que le voy a pasar al constructor del nodo el dato que me están pidiendo insertar. Y si no, bueno, tendría que ver qué hacer, ¿no? Ahora, fíjense, voy a hacer un pequeño cambio. Este new nodo lo voy a poner primero que nada acá, porque total siempre voy a agregar el nodo, así que simplemente es un cambio nada más. Creo una variable acá que la llamo nodo. Y la inicializo acá. El tema es qué pasa si la raíz es no nula. Si la raíz es no nula, yo tengo que hacer todo esto que acabamos de ver recién, lo voy a repetir, o sea, no lo voy a hacer solo para la raíz, lo voy a hacer, si la raíz no puede agregar, lo voy a pasar al 25 y si este no puede agregar, lo voy a pasar al 32. Entonces, lo que voy a hacer ahora es algo repetitivo, lo voy a poner en el método privado, ¿sí? Lo que voy a hacer es llamar a un método que este va a ser recursivo, el método privado. Acuérdense que con la recursividad, como dijimos, siempre voy a tener un método público que es el que llama al usuario de la clase AB. Y voy a tener si necesito usar recursividad, el método recursivo va a ser un método privado, que normalmente va a tener como un dato adicional. En principio acá yo ya le voy a pasar el nodo que quiero agregar, porque ya lo tengo creado. Pero en el método recursivo necesito saber a partir de dónde lo quiero agregar. Bueno, la primera vez lo voy a querer agregar a partir de la raíz. Ya sé que la raíz es no nula. Entonces a ese nodo le puedo intentar agregar el nodo nuevo, como hijo izquierdo o como hijo derecho, ¿no? Entonces este método ahora no es el mismo método que este, porque este método tiene un parámetro, este tiene dos. Este es el método privado recursivo, que lo tengo que crear. Al segundo parámetro no lo voy a llamar raíz ni raíz 2, lo voy a llamar padre para dar la idea, digamos, de que este nodo lo quiero, digamos, poner como hijo de este nodo, ¿sí? Que lo voy a llamar padre. No lo sé todavía si va a ser el padre, porque puede ser que ese padre ya tenga los dos hijos, ¿no? Pero en principio, la primera vez, sí, ¿sí? O sea, cuando inserte el segundo nodo, el padre en este caso va a ser la raíz y va a tener los dos hijos en nulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que vimos antes. Voy a preguntar si el hijo izquierdo es nulo, o sea, no tengo hijo izquierdo, o sea, el padre no tiene hijo izquierdo, puedo setear el hijo izquierdo del padre entonces con un nodo. ¿Cuál nodo? El nodo que me pidieron, ¿sí? El nodo, ¿sí? El nodo que me pidieron agregar. Si el hijo izquierdo ya está ocupado, bueno, puedo hacer lo mismo, pero con el hijo derecho, ¿no? O sea, preguntar si tengo el hijo derecho en nulo, ¿no? Acá voy a usar el getDer.
Si mi hijo derecho es nulo, bueno, ahora sí seteo el hijo derecho. Ahora, acá viene el tema, ¿no? Si mi hijo izquierdo es no nulo, mi hijo derecho es no nulo, lo único que me queda es pasarle la pelota a alguno de mis dos hijos. Como dijimos, decidimos pasárselo a mi hijo izquierdo y entonces acá viene la llamada recursiva. Voy a llamar al agregar, pasando en el mismo nodo que ya está creado en el método público. Fíjense que el nodo se va pasando. Pero ahora voy a intentar agregarlo en el hijo izquierdo del padre. Entonces fíjense que acá está la llamada recursiva, ¿no? Vuelvo a llamar al agregar, pero ahora el padre ya no va a ser el mismo nodo, sino que va a ser el hijo izquierdo del padre de la llamada recursiva anterior, ¿no? Y esto es decisión arbitraria. El árbol se construye sesgado a izquierda. Porque en principio no tenemos ningún criterio para decidir dónde ponerlo, entonces elegimos arbitrariamente uno. Bueno, con esto estaría el agregar. El tema es que hay que probar esto, si están dando bien o no están dando, o están dando bien o están dando mal, ¿no? El tema es que no tenemos muchas formas de probar todavía que esto esté funcionando. Para eso necesitamos agregar un par de métodos más. En principio necesitaríamos agregar un método para saber si un dato está en el árbol, no lo vamos a hacer ahora. Y también necesitaríamos saber, por ejemplo, cuántos nodos tiene un árbol o también la altura de un árbol, ¿no? Ahí llegamos a la tercera parte de lo que habíamos planteado en la hoja de ruta, ¿sí? Que es cómo resolvemos esto de saber la cantidad de nodos y la altura de un árbol. Y esto lo voy a dejar planteado, ¿sí? Y lo vamos a resolver en un próximo video. En principio, a ver, ¿cómo contamos los nodos de un árbol? Yo tengo este árbol. Claramente, este árbol tiene 6 nodos, ¿no? Porque agregamos 6 datos. Pero la idea es tratar de resolver esto. No tengo una variable distancia que me diga la cantidad de nodos, ¿sí? Entonces, lo único que yo tengo es la raíz. Lo único que veo es la raíz. Pero la raíz solo ve que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. No sabe cuántos nodos hay para abajo. Entonces, acá es donde tenemos que pensar recursivamente. El paso recursivo es pensar que yo puedo calcular la cantidad de nodos de todo el árbol si previamente conozco la cantidad de nodos del árbol que tiene como raíz a mi hijo izquierdo y lo mismo con la cantidad de nodos que tiene del árbol que tiene como raíz a mi hijo derecho. O sea, si mi hijo derecho me dice, yo como árbol soy un nodo, y mi hijo izquierdo me dice, bueno, yo como árbol soy 4 nodos. Bueno, yo digo, está bien, mi subárbol izquierdo tiene 4 nodos, mi subárbol derecho tiene un nodo. Bueno, entonces yo como árbol, digamos que estoy un nivel más arriba, voy a contar los nodos de mi subárbol izquierdo, que son 4, los de mi subárbol derecho, que es 1, 4 más 1, 5, pero también me tengo que contar yo. Y ahí llego a que soy 6, ¿no? Que tengo 6 nodos. Obviamente, esto que estoy diciendo, le digo a mi hijo izquierdo que se cuente, es una llamada recursiva. Y acuérdense que siempre tiene que haber un caso base. El caso base, ¿cuál va a ser acá? Va a pasar lo mismo, ¿no? El 25, cuando quiera calcular cuántos nodos tiene, le va a pedir a su hijo izquierdo que calcule, a su hijo derecho que calcule. ¿Y cuándo va a parar esta recursión? Cuando llego a, digamos, a un null, acá abajo, ¿no? Cuando el 12 quiera calcular la cantidad de nodos, le va a pedir a su hijo izquierdo y a su hijo derecho. Y sabemos que en realidad que un árbol vacío, o sea que la raíz es nula, tiene 0 nodos. Entonces, ese es como el caso base, ¿no? Bueno, se lo dejo así planteado para que lo implementen, ¿sí? Usando, acuérdense que cuando usan métodos recursivos van a tener un método público que sea cantidad de nodos, probablemente tengan un método público inCantNodos que no va a recibir parámetros,
¿sí? Porque le estoy pidiendo al árbol que me diga su cantidad de nodos, esto va a tener que seguramente llamar a un método recursivo privado, como hicimos acá con el agregar, al cual le tengo que pasar un parámetro adicional que me permita hacer la recursión. Obviamente va a ser un nodo, como hicimos acá, ¿no? En este caso, como agregamos este nodo, ¿sí? El padre. Y lo mismo me va a pasar con la altura. Si yo voy a pedirle la altura a un árbol, también va a ser un valor entero. Si le voy a pedir la altura al árbol. Y el árbol me va a tener que responder de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a responder el árbol? Bueno, pensemos un poquito, ¿no? También dejo acá planteado, no lo vamos a resolver ahora, lo resolvemos en un próximo video, pero también piensen cómo podemos saber la altura de todo este árbol. En este caso, la altura de este árbol es 4, ¿sí? Porque la hoja más lejana, que es el 12, digamos, para llegar al 12 tengo que pasar por 4 nodos, ¿sí? Contando la raíz. 20, 25, 32, 12, ¿sí? Son 4 nodos. Eso es la altura del árbol, la longitud de la rama más larga, ¿sí? El 89, que es otra hoja, está, digamos, sería una rama de 3, y el 18, que es otra hoja, sería una rama de 2. Por lo cual la rama más larga es la que llega al 12, la altura es 4, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para calcular la altura de este árbol sabiendo la altura de mis subárboles? Bueno, y otra cosa, definamos que la altura de un árbol vacío es 0, ¿sí? Cuando tengo un solo nodo, tengo solo la raíz, la altura va a ser 1. Si no tengo nada, si la raíz es nula, la altura es 0. Definámoslo de esa manera, ¿no? Pero sabiendo eso, ese sería, le estoy dando como los casos base, ¿no? Sabiendo eso, ¿cómo sería el caso recursivo o la llamada recursiva? Bueno, yo tengo que de alguna manera, sabiendo la altura de mi subárbol izquierdo y la altura de mi subárbol derecho, poder calcular la altura del árbol más grande. Les dejo ahí la idea, piénsenlo y lo resolvemos en un próximo video. Bueno, hasta la próxima entonces.